En 1927, un hombre le entregó a Albert Einstein la respuesta a la pregunta más grande de la historia humana: ¿de dónde vino el universo? Einstein miró los cálculos y respondió con frialdad: sus cálculos son correctos, pero su física es abominable. Lo que Einstein no sabía es que aquel hombre tenía razón, y que, pocos años después, sería el propio Einstein quien se levantaría ante un auditorio para rendirse a él. Pero el detalle que nadie te cuenta es otro. Ese hombre no era solo un científico. Llevaba sotana. Era un sacerdote católico. Y para entender cómo un sacerdote descubrió el inicio del universo y por qué después le suplicó al Papa que se callara sobre esto, tenemos que volver a una época en la que hasta Einstein le tenía miedo a la verdad. Aquí es católico mejor. Si creciste pensando que la ciencia y la fe son enemigas, este video te va a poner la cabeza al revés. Así que dale like y suscríbete, porque esta historia solo se pone más increíble. Durante miles de años, la humanidad creyó una sola cosa sobre el universo: que siempre existió. Eterno, quieto, sin comienzo. No era solo religión, era lo que la ciencia daba por seguro. Un universo que siempre estuvo ahí no necesita ser explicado. No necesita una causa. No necesita un inicio. Y aquí está el detalle delicioso. En 1917, el mayor genio vivo, Albert Einstein, toma sus propias ecuaciones de la relatividad y nota algo que le incomoda profundamente. Su matemática decía que el universo no podía quedarse quieto. Tenía que estar moviéndose, expandiéndose o encogiéndose. A Einstein no le gustó eso. Un universo en movimiento sugería que, allá atrás, tuvo un comienzo. Y un comienzo. Olía peligrosamente a Génesis. ¿Y qué hizo Einstein? Inventó un número, una fuerza inventada, que metió en la ecuación solo para mantener el universo quieto. Una especie de pegamento cósmico. La llamó constante cosmológica. No había una sola evidencia de que existiera. La creó por la razón más humana posible, porque la alternativa lo asustaba. Solo que, del otro lado de Europa, un joven belga de sotana estaba a punto de arrancar ese pegamento y de derribar el universo eterno de una vez. Su nombre era Georges Lemaitre, belga, nacido en 1894, y su vida no comenzó en un observatorio, comenzó en una trinchera. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, George se alistó como oficial de artillería. Vio los ataques de gas, vio hombres morir a su lado. Salió de la guerra condecorado por su valentía y con una certeza que asustaría a cualquiera. Quería dos cosas al mismo tiempo. Quería ser sacerdote y quería entender el cielo, e hizo las dos. En 1923 fue ordenado sacerdote católico y, al mismo tiempo, se sumergió en la física más avanzada del planeta. Estudió con los más grandes, en Cambridge, en Harvard, en el MIT. Imagina la escena: un hombre que por la mañana celebraba la misa de sotana y por la tarde hacía cuentas de relatividad que casi nadie en el mundo lograba seguir. Para él, no había ninguna contradicción en eso. Eran dos maneras de mirar la misma realidad, y fue ese sacerdote, que rezaba por la mañana y calculaba por la tarde, quien en 1927 publicó un artículo tan adelantado a su tiempo que el mundo simplemente lo ignoró. Durante años, hasta el día en que tuvo el coraje de mostrárselo cara a cara a Albert Einstein. Lo que hizo Lemaitre fue casi insolente. Tomó las propias ecuaciones de Einstein, esas que Einstein había arreglado con el pegamento cósmico, y llegó a la conclusión que Einstein se negaba a aceptar. El universo se está expandiendo, está creciendo. Ahora, en este segundo. Y fue más allá. Calculó la velocidad de esa expansión. 2 años antes que el astrónomo estadounidense Edwin Hubble,
que normalmente se lleva todo el crédito por esto. Por cierto, guarda ese nombre, porque vuelve al final de una manera que no esperas. Y lo más increíble, la prueba ya estaba en el cielo, a la vista de todos. La luz de las galaxias distantes llegaba estirada hacia el rojo. Para que entiendas por qué eso importa, piensa en una ambulancia. Cuando viene hacia ti, la sirena es aguda. Cuando se aleja, el sonido se vuelve más grave, estirado. La luz hace lo mismo. Si la galaxia se está alejando, su luz se estira hacia el rojo. Y todas las galaxias distantes estaban rojas. Es decir, todo se estaba alejando de todo. El universo se estaba inflando, como un globo. Lemaitre publicó esto en 1927, solo que en una revista científica belga oscura, en francés. ¿El resultado? Prácticamente nadie lo leyó. Entonces, ese mismo año, en un gran congreso de físicos en Bruselas, hace lo que cualquiera haría. Va a hablar con el hombre más famoso de la ciencia. Le explica su teoría a Einstein, y Einstein responde con aquella frase que heló todo. Sus cálculos son correctos, pero su física es abominable. Traduciendo, su matemática está bien, pero su idea de un universo en expansión es basura. El mayor científico del mundo acababa de llamar abominación al descubrimiento de Lemaitre, y aquí la mayoría de la gente habría renunciado. Lemaitre no renunció, porque todavía tenía guardada una idea aún más audaz, una idea que, esta vez, iba a asustar no solo a Einstein, sino a todos los científicos que soñaban con un universo eterno. Lemaitre hizo una pregunta de niño, de esas geniales. Si el universo se está expandiendo, se está haciendo cada vez más grande. Entonces, ayer era más pequeño, y anteayer, más pequeño todavía. ¿Y si rebobino la película hasta el principio? Todo, absolutamente todo, estaría apretado en un único punto. En 1931 publica la idea. La llamó átomo primordial, un único punto que contenía todo el universo y que se deshizo en una especie de explosión que dio origen al espacio, al tiempo y a todo lo que existe. Tenía un nombre hermoso para esto. El universo tuvo un día sin ayer, un primer instante antes del cual no había ni siquiera tiempo. Piensa en el tamaño de esto. Lemaitre estaba diciendo que el universo tuvo un comienzo, y esa palabrita, comienzo, aterrorizó a buena parte de la comunidad científica. ¿Por qué? Porque, en la cabeza de muchos, un universo eterno no necesita explicación. Pero un universo con un comienzo levanta una pregunta incómoda. ¿Comienzo provocado por qué? ¿Por quién? Era demasiada ciencia para los religiosos y demasiada religión para los científicos. Lemaitre estaba solo en el medio. Y aquí viene la ironía más perfecta de toda esta historia. El nombre por el que conoces esta teoría hoy, Big Bang, fue inventado por un hombre que odiaba la idea y creó el nombre para burlarse de ella. El hombre era Fred Hoyle, un astrónomo británico brillante que creía, hasta el final, en un universo eterno. En 1949, en un programa de radio de la BBC, se refirió con desdén a la teoría del gran estallido, de Big Bang. Se suponía que era una burla, un apodo ridículo, pero pegó. Y hasta hoy usamos el nombre que el mayor enemigo de la teoría inventó para humillarla. Mientras tanto, la realidad le iba dando la razón al sacerdote. En 1929, el telescopio de Edwin Hubble confirmó, con observaciones, exactamente la expansión que Lemaitre había predicho 2 años antes. La evidencia se fue acumulando, año tras año, y el universo eterno fue muriendo. ¿Y Einstein? ¿El hombre que había llamado abominable a la idea? Se rindió. Abandonó el universo quieto. Soltó el pegamento cósmico, la famosa constante que él inventó, y la llamó, dicen, el mayor error de su vida. Cuenta la historia que, en un seminario en California,
Después de escuchar a Lemaitre presentar sus ideas, Einstein se levantó y aplaudió, diciendo que aquella era la explicación de la creación más bella y satisfactoria que jamás he escuchado. El sacerdote de sotana había vencido al mayor genio del siglo, y pensarías que esta es la hora de la victoria de la Iglesia, ¿no? El Papa toma la teoría de un sacerdote católico y la usa para probar a Dios ante el mundo entero. Fue exactamente eso lo que pasó en 1951. Solo que la reacción del propio Lemaitre es lo más sorprendente de toda esta historia. En 1951, el Papa Pío XII subió ante los mayores científicos del mundo y declaró: «La ciencia moderna, con su universo que tuvo un comienzo, confirmaba el Génesis, confirmaba la creación, confirmaba a Dios. La teoría del átomo primordial», decía el Papa, demostraba la existencia de un creador. Piensa en la escena. La mayor autoridad de la Iglesia Católica usando el descubrimiento de un sacerdote católico como prueba científica de Dios. Era la victoria perfecta. Y el hombre que más debería estar feliz con esto, el padre Lemaitre, quedó horrorizado. Lemaitre viajó hasta el Vaticano para pedirle al Papa que se detuviera, que quitara esa parte de los discursos. ¿Por qué? ¿Por qué un sacerdote se negaría a dejar que el Papa usara su teoría para probar a Dios? Por algo que Lemaitre defendió toda su vida. Para él, la teoría del átomo primordial era ciencia, y solo ciencia. En sus palabras, es decir, el Big Bang no prueba a Dios, y la fe no necesita del Big Bang para sostenerse. Forzar a la ciencia a probar la fe, decía él, rebajaba a las dos. Si mañana la teoría cambiara, la fe de quien la usó como prueba se derrumbaría con ella. Se negaba a apostar la eternidad en un cálculo que puede ser revisado. Y el Papa escuchó, y se detuvo. Para que sientas el peso de esto, el hombre que descubrió el comienzo del universo se negó a transformar ese descubrimiento en un arma para su propia fe. Eso no es debilidad de fe, es la fe más madura que existe. Y la naturaleza todavía guardaba una última prueba de que este sacerdote había tenido razón todo el tiempo. Una prueba que llegaría justo a tiempo para que él la escuchara, poco antes de morir. En 1965, 2 científicos en Estados Unidos captaron, por accidente, un zumbido que venía de todas las direcciones del cielo. Tardaron en entender qué era: el eco del Big Bang, la luz remanente del primer instante, todavía viajando por el universo 14.000 millones de años después. Era la huella digital del día sin ayer de Lemaitre. La prueba definitiva. Lemaitre, ya viejo y enfermo, recibió la noticia pocos meses antes de morir, en 1966. Vivió lo suficiente para saber que tenía razón, y la historia le debe una última reparación. Por décadas, la ley que describe la expansión del universo llevó el nombre de Hubble, el estadounidense que lo confirmó en 1929. ¿Recuerdas que te pedí que guardaras ese nombre? Pues en 2018, más de 50 años después de la muerte de Lemaitre, la Unión Astronómica Internacional votó e hizo justicia. Lo que se llamaba Ley de Hubble pasó a llamarse Ley de Hubble-Lemaitre. El sacerdote finalmente tuvo su nombre escrito junto a su propio descubrimiento. Y es aquí donde esta historia te deja con una pregunta. El hombre que descubrió que el universo tuvo un comienzo celebraba la misa todas las mañanas. No veía ninguna guerra entre el telescopio y el rosario. Y, más que eso, se negó a dejar que uno devorara al otro. Porque la ciencia puede decirte que el universo comenzó, pero nunca va a poder decirte por qué existe algo en vez de nada. Esa pregunta, la más antigua de todas, sigue abierta, flotando sobre cada galaxia. Lemaitre pasó la vida señalándola sin nunca fingir que la había cerrado.
Y quizás esa sea la lección que dejó. Algunas verdades no fueron hechas para ser probadas. Fueron hechas para ser enfrentadas. ¿Y tú? ¿Ya habías escuchado que el Big Bang nació en la mente de un sacerdote? Cuéntame aquí abajo. Y si esta historia te movió algo por dentro, hazme un favor. Suscríbete al canal y activa la campanita. Porque cada semana hay otra historia de nuestra fe que nadie te contó y no te vas a querer perder la próxima.